Europa está movilizando a sus fuerzas armadas, el ejército de Alemania y Francia entra en Ucrania y esto saca de quicio a Putin. Occidente pasa a la ofensiva en el frente diplomático y muestra al Kremlin el límite que ya ha cruzado. Los estados mayores militares trabajan en modo silencio, pero las filtraciones con matices forman un panorama claro. La Federación Rusa está perdiendo sus cartas de triunfo, mientras que las Fuerzas Armadas de Ucrania se están equipando con un nuevo poder. Los primeros detalles impactantes sobre esto en el siguiente reportaje. Gran Bretaña y Francia están preparando a sus tropas para un posible despliegue en Ucrania. Y todo esto ocurre precisamente en el momento en que Estados Unidos impulsa su propio plan de paz. Un documento de 28 puntos donde uno de los elementos clave lo exige directamente. No debe haber tropas de la OTAN en el territorio de Ucrania. Nosotros, los europeos, siempre hemos apoyado una paz sólida y justa y damos la bienvenida a cualquier esfuerzo para lograrla. Por supuesto, para que cualquier plan funcione, se necesitan ucranianos y europeos. Esto es completamente comprensible. También debemos entender que aquí hay un solo agresor y una sola víctima. Por eso no hemos oído hablar de ninguna concesión por parte de las autoridades rusas. Me refiero a que si Rusia realmente quisiera la paz, podría haber aceptado un alto el fuego incondicional hace ya algún tiempo. En este momento volvemos a ver bombardeos contra civiles. La cuestión es que, como escribe Bloomberg, ya se han identificado unidades militares concretas que podrían ser enviadas a Ucrania de manera operativa. El ministro de Defensa, John Hill, declaró que Londres ha actualizado los planes para enviar tropas a Ucrania en el marco de una coalición de países dispuestos, que incluye a unas 30 naciones lideradas por el Reino Unido y Francia. Hemos realizado reconocimientos en Ucrania, también sabemos qué unidades vamos a desplegar, cómo las vamos a desplegar y qué tareas van a cumplir. Los planes se coordinarán con otros miembros de la coalición dependiendo de las necesidades de Ucrania y de las condiciones de cualquier acuerdo de paz. De hecho, Londres está formando la estructura de la futura presencia, la misma que debe empezar a funcionar inmediatamente después de un posible arreglo pacífico. Reino Unido ya está destinando más de 100 millones de libras a este objetivo. Eso equivale aproximadamente a 130 millones de dólares. Fondos para los gastos iniciales del envío de tropas. Constantemente se mantienen contactos entre Ucrania y los socios respecto a las necesidades y la situación. Este es uno de los canales por los cuales, cabe señalar, a nivel del Ministerio de Asuntos Exteriores, a nivel de diferentes organismos y distintos grupos de coordinación creados entre Ucrania y los socios, se transmite esta información. Evaluaciones ucranianas. Por otro lado, los socios tienen contactos directos con organizaciones públicas regionales ucranianas a través de organizaciones donantes mediante una serie de contactos con embajadas y, en consecuencia, reciben evaluaciones directamente de los lugares y regiones. Desde las regiones, desde las fronteras, desde los lugares de autogobierno, desde los activistas locales, también sobre la situación que está ocurriendo y las necesidades. El tercer punto es que funcionan los servicios de inteligencia y los centros analíticos. Por lo tanto, se puede afirmar con total certeza y absoluta precisión que los socios comprenden perfectamente la situación y las necesidades que existen. Los planes prevén el despliegue de contingentes lejos de la línea del frente y la continuación de la formación de las unidades ucranianas tanto en el Reino Unido como directamente en Ucrania. Tras la firma del acuerdo de paz, en Kiev debe comenzar a funcionar un centro de coordinación bajo la dirección de un oficial británico de 2 estrellas. Sus tareas incluyen la logística, el armamento, la formación, la recuperación de las fuerzas terrestres ucranianas, así como garantizar la seguridad aérea necesaria para restablecer la conexión aérea internacional. Un bloque aparte es la ampliación del grupo militar naval del Mar Negro de Turquía, Rumanía y Bulgaria. El desminado de la seguridad, las rutas comerciales y la reanudación de las exportaciones marítimas. Estos elementos, según el Plan de Londres, deben convertirse en clave para el periodo de posguerra. Si se produce el despliegue del contingente, los trenes británicos se ubicarán lejos de la zona de enfrentamientos. Evidentemente se trata del oeste de Ucrania, donde incluso ahora, según mi información, sabemos que hay un número bastante grande de instructores militares estadounidenses que están presentes, quienes enseñan, entre otras cosas, logística y otros aspectos. De acuerdo con esto, también se trata de instructores, por lo que esperar que, en caso de que comience un proceso de paz,
haya tropas extranjeras en la línea de contacto por ahora no es realista en absoluto. Es decir, se trata de lo que sigue ocurriendo incluso ahora. Solo se puede hablar libremente, por ejemplo, de reemplazar a los instructores estadounidenses, a los militares estadounidenses, por militares británicos. En este momento, Ucrania y sus socios europeos se enfrentan a una elección difícil. Por un lado, está la necesidad de garantizar sólidas garantías de seguridad y lograr estabilidad tras una posible falta de resolución. Por otro lado, existe el riesgo de salirse del plan estadounidense, lo que podría provocar una nueva ola de presión por parte de Rusia, o incluso socavar toda la arquitectura del futuro acuerdo de paz. En Polonia, las sirenas comenzaron a sonar urgentemente. Ha comenzado. Rusia está desestabilizando a Polonia y preparando el terreno para una escalada. El país entra en un ritmo inquietante. Saboteadores desconocidos, drones nocturnos y una explosión cerca de Lublin. Todo esto son piezas de un peligroso juego que el Kremlin está avivando en estos momentos. Parece que en los despachos de Putin se ha tomado precisamente esa decisión. ¿Logrará Varsovia adelantarse a los acontecimientos? Lo sabremos en un momento. Rusia ha atacado a Polonia. Ahora, el término más comúnmente utilizado en la actualidad es guerra híbrida, y se puede decir sin lugar a dudas que ya está en marcha, porque en Polonia, de manera constante y repetida, suceden cosas inesperadas y preocupantes. Desde el momento de la invasión a gran escala en Ucrania, la vecina Polonia también se encuentra sistemáticamente bajo amenaza. Y si antes solo los políticos y los estadistas hablaban de una posible guerra de Rusia contra Polonia, con el tiempo esas predicciones empezaron a hacerse realidad. El punto culminante fue en septiembre de 2025, cuando cerca de una veintena de drones rusos cruzaron el espacio aéreo de Polonia. Una parte significativa de ellos entró desde Bielorrusia. 4 drones fueron derribados. Los militares polacos declararon que en septiembre la amenaza de los drones rusos era completamente real. Por ahora, las medidas que está tomando Polonia son más bien de carácter diplomático y aún no han pasado a un carácter militar. Pero si hablamos del liderazgo militar del país, este afirma abiertamente que Rusia se está preparando para un posible ataque contra Polonia, y Polonia también está tomando las medidas correspondientes. No solo es cuestión de drones. En los últimos días en Polonia hubo varios actos de sabotaje en el ferrocarril. Se dañó un tramo de las vías hacia la frontera polaco-ucraniana. El primer ministro Donald Tusk enfatizó que fueron actos de sabotaje. Según él, 2 ucranianos son sospechosos de los atentados. Llegaron a Polonia desde Bielorrusia y tras el sabotaje huyeron de regreso. Si los polacos hubieran logrado detenerlos, habrían recibido penas de prisión bastante largas. Son aquellas personas que estaban dispuestas a venderse a Rusia por dinero, simplemente por interés personal. Las autoridades polacas están convencidas de que los ucranianos fueron contratados por los servicios secretos rusos y ya están exigiendo a Bielorrusia la extradición de los sospechosos. Esta cadena de acontecimientos culmina con el ataque en la ciudad rusa de San Petersburgo contra el embajador de Polonia, Krzysztof Krajewski, cuando llegó a la ciudad para reunirse con los polacos que residen allí. Los polacos son percibidos como enemigos. Y azuzar a esa banda contra el embajador y señalar que la policía no hizo nada al respecto, sino que simplemente observaba y de hecho se reía, no es simplemente un resultado lógico. Estoy segura de que este ataque fue planeado y autorizado por las autoridades correspondientes, ya sea de San Petersburgo o tal vez incluso de Moscú. Un grupo agresivo de activistas rusos portaba pancartas con consignas antipolacas y antirrusas y atacó al embajador porque su país ayuda a Ucrania. En el Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia declararon que al principio hubo insultos verbales, pero luego hubo un claro intento de usar la fuerza física, por lo que la seguridad del embajador tuvo que intervenir. Sensación: Putin finalmente ha abandonado a su ejército. No solo envía a la gente a la picadora de carne, sino que ya ni siquiera puede pagar por sus propias mentiras. En Rusia se han acabado los pagos funerarios. Las autoridades de Jacasia se niegan oficialmente a pagar a las familias de los caídos en la guerra en Ucrania ese dinero tan deseado. El presupuesto está colapsando, la tesorería está vacía y ahora la región simplemente abandona a sus muertos al borde del camino. ¿Qué sigue? ¿En qué podría convertirse para el dictador una rebelión de rusos descontentos? Todo esto, en un momento,
En Jacasia se cancelaron los pagos regionales a las familias de los militares rusos fallecidos, conocidos como los de la tumba. Esos mismos pagos que muchos familiares de los fallecidos desean obtener con intenciones cínicas. Él se va a la operación militar especial, yo registro a los niños a su nombre, y así todos nosotros tan felices estamos aquí. Recibo al mismo tiempo un pago único de 5 millones. El jardín de infancia con beneficios, la escuela, beneficios, un pago mensual como esposa de un militar, y luego, en fin, lo matan allí. De hecho, este dinero, que asciende a más de 1 millón de rublos, podría haber ayudado a los familiares a organizar un funeral antes de que llegara la ayuda federal. Y no voy a recitar todo lo que me escribieron porque hay pocas palabras censuradas. Entiendo su emotividad, solo voy a citar la última frase, que es apropiada y en ella está toda la esencia. Por favor, transmítales allá que la respuesta de los funcionarios es: el presupuesto es complicado, no tienen dinero y que tengan paciencia, que no damos abasto. ahora el apoyo estatal de la región desaparece. 1 millón de rublos, y se dice que la región, como pago correspondiente a la familia de un soldado caído, resulta que en la República ya no se otorga. Las autoridades explican la decisión por el déficit presupuestario. Los gastos para estos pagos se redujeron casi a la mitad, de 600 millones a 287 millones de rublos. Pero para las familias que han perdido a sus soldados en la guerra, esto no es una cifra abstracta, sino la ausencia de cualquier apoyo oportuno. ¿Y qué significa esto? Dios quiera que nadie tenga que enfrentarse a esto, tal vez no todos lo sepan, pero cuando nuestro soldado muere en el frente, todos los pagos de SOGAS del Ministerio de Defensa se retrasan, llegan aproximadamente en medio año porque el procedimiento es complicado, hay muchos documentos y mientras todo eso se tramita. Antes de que se cancelara este pago, cuando llegaba el cargamento 200, los miembros de la familia recibían 100.000 del gobierno regional más 1.100.000. Ese dinero era suficiente para organizar un funeral digno para su padre, hermano o esposo. Jacasia ya es la segunda región rusa que ha cancelado los pagos funerarios tras el territorio de Zabaikalie. Activistas sociales señalan que cuando hay retrasos en los pagos federales, las familias quedan solas con todos los gastos relacionados. Ahora, el máximo que reciben son 100.000 si llegan a tiempo. No hay con qué enterrar. Es una vergüenza cuando nuestro soldado llega en un ataúd de zinc y la familia no sabe de dónde sacar el dinero. Por eso también pido que se restablezca el pago. Los programas estatales siguen vigentes. El pago único presidencial, las compensaciones de seguro, pero en la práctica, el dinero llega con retraso y la burocracia hace que el proceso sea largo y complicado. Antes, el subsidio para gastos funerarios cubría estas brechas. Ahora, todos los gastos organizativos recaen sobre las familias. Y si los programas federales no pueden cubrirlos por completo, los familiares se encuentran en una situación en la que la muerte de los militares se combina con la incertidumbre financiera. Pero en Rusia, las compensaciones tienen su propia historia. A mis paisanos, a una madre cuyo hijo murió, no ha podido recibir el dinero en medio año. Simplemente ese dinero fue robado por el Ministerio de Defensa, por representantes del Ministerio de Defensa, y ella no puede obtenerlo. Ahora mismo ya llevan medio año de juicios. El resultado, por supuesto, ya lo conocen. Así es nuestro tribunal comercial ruso, y la mujer tiene un 90% de probabilidades de no ganar. La decisión de cancelar los pagos funerarios demuestra que el Estado está dispuesto a ahorrar a costa de quienes sufren las consecuencias de la guerra en la que él mismo participa. Mi amigo resultó herido después de sus vacaciones, regresó a casa. Al final de sus vacaciones yo también regresé del hospital para tomarme un descanso. Le pregunto, así y así Roma, ¿recibiste el dinero por la herida? Él dice, no lo recibí. Le digo, ¿y cómo es eso? ¿Pasó? Le dieron 60 días de vacaciones, no le pagaron. Cuando fue a su regimiento para aclarar la situación lo mataron. Pero lo declararon como desaparecido por las autoridades. Las organizaciones sociales y los activistas ya están expresando su preocupación. Dicen que estos pagos no son solo dinero para el entierro, sino también un elemento de apoyo social mínimo que el Estado ignora sistemáticamente. La cancelación de los pagos funerarios es otro ejemplo de cómo el agresor convierte el sufrimiento ajeno en estadísticas. Por el momento, eso es todo de mi parte. Con ustedes estuvo yo, Darina Hutskawo. Más noticias infernales en nuestra próxima emisión. Y mientras tanto, no olviden suscribirse y dar like. ¡Nos vemos!